Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la redacción abierta de Punto Pelota. Estoy aquí con Adrián Cortés. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Y venimos a analizar, como dijimos la semana pasada, esas eliminatorias de la Liga de Campeones, empezando por el Real Madrid, ese susto que se llevó el conjunto blanco en el campo del Wolfsburgo. Así es, ¿no? El accidente en Alemania, ¿no? Que a priori era la Cenicienta, ¿no? El rival más asequible del bombo, junto al Benfica quizá, que también se lo hizo pasar mal al Bayern de Múnich. Y míralo, el Real Madrid empezó bastante bien, pero sin embargo no le entraron los goles, o aquel fuera de juego, aquel penalti que sí, que no. Es decir, no le entraron y se vio sorprendido con dos jugadas. Una, que fue un fallo quizá del árbitro, ¿no? Que el penalti ese que le pitaron de Casemiro, en el que nunca sabremos qué fue antes, si Casemiro o el golpeo del delantero, y el gol de las carencias, evidenciando las carencias defensivas de este Real Madrid, que es que ese es el problema que tiene el Real Madrid en el partido de vuelta, ¿no? Porque está claro que el Real Madrid es capaz de meterle 4 y 5 al Wolfsburgo, pero ¿cuántos son capaces de recibir? Claro, el problema está, yo creo que en el balance defensivo, a la hora de no, digamos, de no recibir un esfuerzo por parte tanto, sobre todo de la BBC, aunque Benzema estuvo bastante poco tiempo en el campo por lesión, pero en el caso de Bale y sobre todo Cristiano Ronaldo no ayudaron lo que ayudaron, por ejemplo, el partido del Camp Nou para remontar el partido. Yo creo que es una de las principales carencias, y lo hablábamos un poco la semana pasada, el Real Madrid, la inconsistencia que puede llegar a tener este equipo, cómo es hasta cierto punto echar una moneda al aire y ver si es cara o ver si es cruz, porque ya no solamente contra el Wolfsburgo, sino contra rivales de una entidad similar, algunos superior, como puede ser el caso del Atlético de Madrid, Villarreal, propio Barcelona con aquel 0-4, o equipos, como digo, inferiores, Las Palmas, lo vimos como sufrieron allí en el campo de Las Palmas, el Betis, cómo el Madrid puede llegar un momento en el que se desconecta de tal manera que empiezan a recibir ocasiones, ya te digo, sin que tampoco el rival haga un esfuerzo futbolístico importante. Y al final este tipo de ocasiones en la Liga de Campeones se penaliza muchísimo. Así es, ¿no? Por ejemplo, no te tienes que ir tan lejos, ¿no? El último partido del Real Madrid contra el Eibar, la goleada 4-0, que es el resultado, y dices, guau, fenomenal, porque hubiéramos remontado. El Eibar, sin ser uno de los grandes partidos del Eibar, le llegó al Real Madrid, le ocasionó por lo menos 3 o 4 ocasiones, no manifiestas, pero sí llegó y las tuvo. Incluso Borja Bastón llegó a dar larguero. Es decir, que el Real Madrid, nadie duda de su potencial ofensivo, pero el problema es esos despistes, esos desajustes que, como bien mencionaba, en el Camp Nou la BBC estuvo muy aplicada en defensa, pero es que luego contra rivales de otra entidad se creen, yo creo que superiores, y como que se confían y dicen, bueno, no hace falta defender, y luego, pues mira, un 0-2, un 2-0, perdón, en la ida, que tampoco supieron cómo remontar allí en Alemania. Ahora, una de las preguntas que se hace el madridismo es si el Real Madrid se encuentra con un futuro en el que en la Liga, al menos hasta hace 2 días, porque con este tropiezo del Barça parece que la Liga medio se aprieta, con la Liga prácticamente finiquitada para el Barça, en la Copa del Rey ya sabemos todo lo que ocurrió. Cuando tú tienes un horizonte en el que simplemente tienes, o simplemente entre comillas, el partido del Camp Nou y los 2 partidos contra el Wolfsburgo, ¿cómo es posible que en el Camp Nou hagas el partido que hiciste, concentrado, al margen incluso de que le metiera el primer gol Piqué, concentrado, bien asentado en el campo, generando peligro, llegando incluso a remontar con 10, y que en el campo del Wolfsburgo te vengas abajo de esa manera por una acción arbitral o por un gol en contra, que se produzca esa desconexión tremenda para que un equipo, estamos hablando del octavo de la Liga Alemana, te genere ya no solamente 2 goles, sino ocasiones de gol que podría haber sido todavía más grave. Así es, ¿no? Yo creo que el Real Madrid lo que padece es una inestabilidad emocional brutal, que en el caso del Camp Nou la superó, porque el Barcelona es un equipo que quiere la pelota y le ataca, entonces el Madrid se siente cómodo, como menos responsable, más liberado a la hora de decir, bueno, solo me dedico a contragolpear. En Alemania él quiso llevar la batuta del partido. En los primeros 5 o 10 minutos la llevaba, y además parecía que apuntaba a goleada, con a los 5 minutos el gol anulado a Cristiano por fuera de juego, pero muy justo, sino dando síntomas de que el Madrid funcionaba. No le salió, se vio sorprendido con esos 2 goles y abandonó ese plan inicial y volvió a ser ese equipo en el que los delanteros no bajaban, totalmente desconectados, roto en el centro del campo, y insisto, lo más preocupante es que no defiende bien, y eso en Champions es la frase más manida de todas, que un gol en Champions te puede dejar fuera. Pues en este caso le metieron 2, que como estábamos diciendo, ¿no? Que tiene muchas papeletas para remontar, sin necesidad de apelar al espíritu de Juanito ni nada, sino porque tiene jugadores muy buenos. El caso es que no solo que consiga marcar goles y vencer esa ansiedad, sino que luego sepa defender.
y ya para acabar un poco con este bloque del Real Madrid, ¿qué es lo que debe hacer el Real Madrid para superar la eliminatoria? Estamos completamente seguros de que los 20 minutos del Camp Nou, por poner un ejemplo, darían el pase, yo creo que prácticamente seguro el Real Madrid. Sí, no, yo creo que el Real Madrid, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que el Real Madrid en 20 minutos te puede marcar 3 goles fácilmente. El Wolfsburgo, con todos los respetos, es un rival que no tiene la entidad de otros como el Barcelona que tú estabas mencionando. Yo creo que la clave del Real Madrid es tener paciencia, pero no por ello ser intenso, dejar la intensidad, ¿no? Porque el Real Madrid es que cuando se desconecta le da un metro a los jugadores, y esos jugadores, aunque no sean de talla mundial, son jugadores que están jugando la Liga de Campeones, son profesionales, son jugadores muy buenos. Darle un metro y un segundo o dos para pensar a este tipo de futbolistas te marca la diferencia, ¿no? Yo por eso recalcaría la necesidad de la intensidad tanto ofensiva como defensiva, ¿no? Yo creo que en este caso Bale es quizás de la BBC el jugador que mejor haya interiorizado este mensaje y ha recibido muchas críticas porque quizás no ha sido tan determinante por el precio que costó, pero en la última fecha es de los jugadores que más se ha aplicado en defensa, ¿no? Y yo creo que por ahí va la remontada, ¿no? Que se apliquen en defender para poder luego atacar mejor. Totalmente de acuerdo, yo creo que cualquier actuación por parte del Real Madrid es similar, como te avanzaba, esos 20-25 minutos del Camp Nou, podríamos estar hablando de que el Madrid, por fútbol, podría llegar incluso a remontar en la primera parte, pero conociendo al Madrid, conociendo a este conjunto, cómo se va de los partidos, la inestabilidad que tiene, la falta de constancia futbolística que tiene, me parecería una quimera, no solamente que lo hiciera en la primera parte, sino que lo decidiera de una manera tranquila, por así decirlo. O sea, tendría que hacer un partido al que no estamos acostumbrados en todo el año, porque en todo el año no hemos visto un Real Madrid que digas tú los 90 minutos que ha tenido una consistencia futbolística, que no le han creado ocasiones prácticamente de gol, que ha llevado el peso del partido, que ha generado muchas más ocasiones que el rival, que haya generado más ocasiones que el rival ha ocurrido en muchos partidos. Pero claro, el rival también le ha generado, y aquí estamos hablando de que un gol del Wolfsburgo pues prácticamente te pone muy cuesta arriba cualquier tipo de pase a las semifinales. Vamos a pasar si quieres al partido del Barça y el Atlético de Madrid, un poco analizando lo que pasó en el partido de ida, aquella expulsión de Fernando Torres, y si a ti te parece, como se ha venido diciendo, que el Atlético de Madrid podría haber aguantado ese resultado del 1-0, como por ejemplo hizo la Real Sociedad con 11, si no hubieran echado a Fernando Torres. Hombre, yo creo que hay dos partidos, ¿no? Y al Barcelona le salva Fernando Torres, ¿no? Le marca el primer gol, pero luego esa expulsión, que para mí es infantil, tan infantil como justa, y rigurosa, porque a lo mejor el minuto que era no tal, pero con el reglamento en la mano es expulsión, por mucho que le duela al aficionado del Atlético de Madrid y al aficionado al fútbol, ¿no? Porque yo creo que estábamos viendo un partido muy interesante en el que el Atlético de Madrid podía atestarle un golpe bastante importante al Barcelona, que es un Barcelona muy venido a menos, que venimos comentando en los demás vídeos, que ya no solo es que empate en el Madrigal, que pierde en el Camp Nou con el Barcelona, que consigue ganarle al Atlético de Madrid, como estamos mencionando, gracias a esa expulsión. Bueno, no, a lo mejor no gracias, porque nunca se sabe qué hubiera pasado, pero la sensación era que el Barcelona no encontraba forma de reaccionar, ¿no? De hecho, el Atlético de Madrid tuvo unos minutos que sufrió mucho, que fue cuando sufrieron esos dos goles, pero luego supo ponerse de pie y aguantar estoicamente, ¿no? Porque en otras condiciones el Barcelona le podía haber metido 3 y 4 goles y haber solventado la eliminatoria. Yo creo que con 11 contra 11, si no hay contratiempos y demás, el Atlético de Madrid es un equipo que está física y mentalmente mucho más convencido que este Barcelona, al que le han entrado las dudas por los resultados de la última jornada, sobre todo por la sensación que está dando. Sí, yo estoy bastante de acuerdo de que el partido de ida, se hubiera producido un partido de 90 minutos 11 contra 11, yo no sé si el Atlético de Madrid habría aguantado, porque también es verdad que es muy difícil aguantar en 90 minutos al Barça, pero sí que no habría tenido tantos problemas con el resultado ahora en la vuelta. Yo creo que el Atlético de Madrid va a plantear un partido bastante similar al de la ida. Creo que cualquier aficionado atlético, incluido el propio Cholo Simeone, firmaría estar en el minuto 70 con ese 0-0, con esas opciones de poder generar peligro, y yo creo que tiene opciones reales de poder generar un problema a este Barça, que venimos un poco hablando de la falta de consistencia del Real Madrid, pero últimamente el Barça está ante un bajón que yo no sé muy bien si está propiciado por la pérdida, por aquella derrota del Clásico, o incluso si viene un poquito de más atrás. Estamos viendo un Messi que lleva 4 partidos sin marcar, un Messi que está físicamente, desde mi punto de vista, bastante peor que lo que estaba la temporada pasada a estas alturas. Neymar no termina de encontrarse, la baja de Luis Suárez, en este caso en Liga,
pues también fue muy importante. Está volviendo como un Barça, no sé si te lo parece, un poco dubitativo y que incluso la prensa ya está empezando a alertar de cuidado porque a ver si nos vamos a meter en una crisis. Hombre, yo creo que el problema que tiene Luis Enrique, más allá de los números, es que se le ha descubierto el truco, ¿no? Todo el mundo endiosaba al Barcelona porque es verdad que hacía un juego sobre todo muy vistoso, ganaba con muchísima alegría, la MSN, la sonrisa, la complicidad entre uno y otro, se dejaban tirar las faltas, se dejaban tirar los penaltis, pero eso maquillaba quizá las carencias de un equipo que es una plantilla bastante corta, que no tiene rotaciones de garantía, porque se está comprobando que cuando entran otros que no son los titulares, ya no te hablo de Munir o de Sandro, que Sandro yo no sé si sigue jugando en el Barcelona, pero por ejemplo Arda Turán, un fichaje que costó 40 millones de euros, un jugador que no ha comprendido el esquema ni la idea de juego de Luis Enrique, y luego otros como por ejemplo, por desgracia, Rafinha, que se lesionó, no tiene ritmo de competición, es decir, en el Barcelona o juegan los titulares o se nota muchísimo, por no hablar de los defensas, de Mathieu o Vermaelen. Y lo que quería decir es que esta la MSN enmascaraba la falta de juego realmente, porque ellos resolvían todos los partidos porque tienen una calidad individual y además una compenetración brutal. Se les ha agotado, digamos, la gasolina y se les ve que no tienen esa chispa, esa frescura para decidir partidos. También hay que reconocer que esos jugadores, por el mero hecho de estar, pueden resolvértelo, porque te pueden sacar una jugada de un balón de la nada y anotarte un gol. Messi marcándote una falta, Neymar en un regate, pero no se les ve como antes. Claro, no se les ve, yo creo, tan cohesionados, en tan buena forma y sobre todo con ese, lo que tú decías, esa alegría, ese aspecto mental de que cuando, por ejemplo, un equipo grande, hay muchos ejemplos de jugadores de equipos grandes que luego han terminado sus carreras y la han afirmado, de salir al campo con el convencimiento de que se va a ganar. Yo creo que eso ahora mismo en el Barça no es que no ocurra, sino que simplemente se está empezando a ver ciertos aspectos en el juego, cierta lentitud a la hora de conducir la pelota, de mandarla de un lado a otro, que era una de las señas de identidad del Barça. No está siendo tan fluido, hay jugadores, insisto, como el caso de Messi, a lo mejor también Neymar, que físicamente no están al nivel que nos han tenido acostumbrados estos últimos meses, y yo creo que es la principal preocupación por parte de Luis Enrique, porque sí que es verdad que lo hablábamos bastante, que el Barça es un equipo que se suele partir mucho entre la la MSN por un lado y el resto del equipo por otro, y si la MSN no termina de encontrarse a ella misma, es un equipo que va a tener problemas seguro. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en el Calderón. Como decimos, probablemente sea el choque más atractivo de todos los que hay en la Liga de Campeones a día de hoy, en general, porque sí que es verdad que parten con una ventaja, pero vienen con una serie de problemas enquistados importantes, y por parte del Atlético de Madrid se puede decir que a lo mejor todo es euforia. Yo creo que si hubiera estado Torres, sí que todo es euforia, porque Torres ahora mismo está en un nivel espectacular. Y es un poco el duelo que todo el mundo espera, y un poco Madrid, ese foco de Liga de Campeones entre lo que puede ocurrir contra el Wolfsburgo y lo que puede ocurrir contra el Barça. Y ya para finalizar, un poco alguna opinión sobre las otras dos eliminatorias, ese Bayern-Benfica y el PSG Manchester City. Si te parece, empezamos por la del Bayern. Un poco, a mí me extrañó la estrategia de Pep Guardiola de plagar un poco su equipo a base de atacantes. Creo que jugó incluso con Arturo Vidal de pivote defensivo, que era ya ir a tumba abierta directamente. Sí, no, yo creo que la verdad que a todos nos sorprendió un poco el resultado, porque ganar solo 1-0 en tu campo, en el campo del Bayern de Múnich, es un resultado muy corto a priori, teniendo en cuenta que era el Benfica. No hay que olvidar también que el Benfica está cuajando una temporada muy buena, ¿no? Está haciendo muchos goles. El 1-0 quizá puede que sea un resultado corto, pero yo creo que el Bayern de Múnich incluso es favorito para ganar allí en Portugal. Así que hay que jugarlo, ¿no? Porque a una carta el Benfica ahora tiene a un Jonas en un estado de gracia brutal, tiene a Gaitán también, está deslumbrando, pues quizás puede dar la sorpresa, ¿por qué no? Pero yo a este Bayern de Múnich es un equipo que lo considero muy serio. Guardiola es un entrenador muy meticuloso y lo habrá estudiado muy bien. Y ya al Bayern de Múnich no hay que darlo por muerto. Mira lo que pasó en Turín. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que un poco lo que le pasó a lo mejor al Bayern o en este caso a Guardiola, fue que él entendió que cualquier situación en la que su equipo se pudiera meter atrás iba a ser perjudicial para ellos. Para mí, yo creo que quizás se le fue un poco de las manos el hecho de poner un equipo tan ultra ofensivo, porque ya lo estamos diciendo, o sea, Arturo Vidal, que es, podemos decir, un volante, incluso si me apuras un media punta con llegada, estuvo jugando de pivote defensivo para sacar el balón de la parte de atrás. Con Douglas Costa, con Robben, con Ribéry, con Müller, con Lewandowski, o sea, plagó el equipo entero.
a base de atacantes. No surtió tanto efecto, aunque sí que es verdad que en los primeros, creo que el gol llega al minuto 10, una cosa así, o llega a los primeros minutos, sí que es verdad que se adelantaron muy pronto, pero a partir de ahí hubo una especie de desconexión, el juego no fluía tanto, y sí que es verdad que el Benfica es un equipo que hay que tenerle un respeto. Ya en el Calderón hizo un partido bastante bueno, y es lo que tú dices, jugadores como Gaitán, como Jonás, que está en un estado de forma impresionante, Renato también, que es un jugador que ha interesado a varios clubes europeos, el Real Madrid por ejemplo. O sea, hay que tener cuidado con este rival. Y en la eliminatoria, ya para terminar, del PSG y el Manchester City, ¿tú cómo lo ves? Porque sí que es verdad que al final Pellegrini consiguió salvar ese match ball ahí en París, y vamos a ver qué luego fue un partido extraño, ¿no? Cargado de errores de una zaga y de otra, el error de Fernandinho, que luego lo maquilla con su gol. El error de Ibra, el penalti sí, también, por fallarlo. Luego metió un golazo. O sea, es que Ibra es capaz de todo, ¿no? No sé, yo la eliminatoria la sigo viendo bastante abierta. Sí es verdad que quizás esté un poco más de cara para el Manchester City, pero no sé, la veo muy abierta porque el PSG es un equipo, a priori yo lo veo más hecho, más serio, más compacto. Quizá tenga una idea definida de juego mucho más concreta, ¿no? Y tiene jugadores de primer nivel, pero es que estamos hablando también del Manchester City, que es otro equipo que tiene estrellas mundiales, ¿no? Finalmente Agüero, que recibió un golpe en la jornada de Premier, parece que sí va a poder llegar, o no sé, o eso, a ese juego de engaño juega Pellegrini. Pero yo también la veo muy abierta, ¿no? Porque sí, es un empate, el empate a 0 y a 1 le vale quizá al Manchester City, pero no hay que olvidar que es que el PSG te puede marcar gol en cualquier momento, ¿no? Sí, yo creo que futbolísticamente hablando, si antes de que se juegue el partido, en París sobre todo, un aficionado al Manchester City le dices que va a salir con un empate a 2 y te lo firma antes de jugar, porque sí que es verdad que a priori su equipo, el Manchester City, era un equipo inferior futbolísticamente hablando, un equipo sobre todo, hablábamos de la inestabilidad del Real Madrid, pues era un equipo, el Manchester City, también muy inestable, y más en Europa, donde ha cuajado una cantidad de batacazos tremendos. O sea que yo creo que había firmado ese marcador, y ahora hay que volver a la ciudad de Manchester y a ver si el PSG, que también ha demostrado que en Inglaterra ha metido zarpazos tanto la temporada pasada como esta, consigue llevarse el gato al agua y meterse en unas semifinales que para el equipo de París, tanto para el Manchester City como para el París, sería muy importante. Así que ya lo que decimos siempre, o sea, comentarios en la parte de abajo del vídeo, también en nuestras cuentas que veréis ahora de Twitter, y os emplazamos para la siguiente semana, ¿no? Que hablaremos a ver cuál es la semifinal ya. Bueno, esperemos que no haya semifinal española, pero que haya 2 españoles en semifinales. Pues eso es. Ahí, con esa petición de Adrián Cortés nos quedamos. Un saludo y hasta la semana que viene.